Introducción a la política criminal. La política criminal es considerada como el estudio del conjunto de medidas empleadas por los órganos de gobierno para hacer frente a la criminalidad que afecta a un Estado, con la intención de encontrar soluciones pertinentes en la disminución de los niveles de delincuencia, respetando el Estado de Derecho. Los antecesores de la política criminal son Feuerbach y Beccaria, pero se le atribuye más a Beccaria por su obra Tratado de los delitos y las penas. Franz von Liszt fundó la Unión Internacional de Derecho Penal, pero fundamentalmente es el mentor de la escuela de la política criminal o la escuela pragmática y sociológica y biosociológica, y con estas escuelas se inició la política criminal sistemática o científica. Franz puso dos conceptos, política social y política criminal, al igual que integra la corriente causalista naturalista en la teoría del delito, a la que también pertenece Ernst. Según los causalistas naturalistas, la acción es una causación o no evitación de una modificación, o sea, de un resultado, del mundo exterior mediante una conducta voluntaria. Toda política criminal busca un orden social que no siempre se corresponde con ese ideal, incluso dentro de una misma sociedad democrática que, en principio, limita el ius puniendi según una concepción garantista de los fines y funciones del derecho penal. Podemos encontrar, al menos en la práctica, diversas políticas criminales o de control social dependiendo de la tipología delictiva, de sujetos afectados, del agente que la aplica o el instrumento utilizado, entre otros factores. Y aquí entra Michel Foucault con Vigilar y Castigar, que sí es cierto que estudia un método de orden social en cuanto Surgimiento de la política criminal. En sí surge desde el momento en que sabemos que el Estado no puede ni debe desentenderse de esta cuestión. Surge todo esto desde el año 1800 y desde ahí se hace presente en el derecho penal. El surgimiento de la política criminal básicamente consiste en ir descubriendo y organizando racionalmente las muchas soluciones posibles con los diversos problemas de fondo. Desde aquel momento donde empezó a surgir y sustentar, sobre todo donde se apoyó por la filosofía penal, se hacen reflexiones sobre cada fundamento de la justicia. En ella surgen necesidades e ideologías políticas. Se implican de igual manera el delincuente, la víctima y la comunidad política. En sí, todo cambio debido al desarrollo requiere atención penal y criminológica, teniendo en cuenta las necesidades de investigar. La política criminal y su surgimiento se hace necesaria en virtud de la existencia del fenómeno de la criminalidad, que en su razón de ser requiere transformarse en virtud de la infuncionalidad que pueden representar las medidas que con objetivo de la protección de la sociedad y de los bienes jurídicos colectivos son tomados frente a dicho fenómeno y su desarrollo. Se ocupa de cómo constituir y construir de modo más adecuado el derecho penal. Básicamente, ahora, tradicionalmente ha venido considerándose la política criminal como crítica y propuesta de forma de las normas penales. Claro, en sentido amplio, así como la organización adecuada y el perfeccionalismo de positivismo estatal de persecución penal. También se ha definido como el surgimiento de la política criminal al conjunto sistemático de los principios fundados en la investigación científica de las causas del delito y de los efectos de la pena. Diferentes conceptos de política criminal. Empezamos con el autor Franz von Liszt
la define como el conjunto sistemático de principios garantizados por la investigación científica de las causas de las infracciones y de la eficacia de la pena, según los cuales dirige el Estado la lucha contra el crimen por medio de la pena y de sus formas de ejecución. Pasamos al siguiente autor, llamado Eduardo Martínez Bastida, que la conceptualiza como política criminológica y la define como la disciplina que tiende a la prevención de la violencia intersubjetiva y violencia estructural que el propio Estado ejerce sobre sus ciudadanos, principalmente cuando se vale del derecho penal, es decir, son estrategias que tienden a frenar la criminalidad y los procesos de criminalización primaria y secundaria. Pasamos a Moisés Moreno, que la define como la política que el Estado adopta para cumplir su función en materia criminal y tiene como objetivo primordial la lucha contra el delito para lograr la vida ordenada de la comunidad. Lo realiza previniéndolo y reprimiéndolo a través de una serie de medidas o estrategias que, por ello, son consideradas político-criminales y por otro lado como conjunto de conocimientos en torno a ese grupo de medidas, estrategias, acciones o decisiones que el Estado adopta para enfrentar el problema de la delincuencia. Zaffaroni lo define como la política criminal es indistintivamente una ciencia o un arte de seleccionar los bienes jurídicos que deben titularse y cada uno de los métodos necesarios para dicha tutela, lo que implica el sometimiento a crítica de las valoraciones ya hechas de los métodos ya elegidos. Pasamos a Alberto Binder, que la define como la política es una forma de violencia estatal organizada. Desde la perspectiva de Diez Ripolles, es una especie de políticas públicas. Para Alessandro Barata, desde un enfoque crítico, la política se ocupa de la prevención y reacción del delito y hace frente a las consecuencias. Para Daniel Escobar, es una respuesta frente al comportamiento de desviados. Y cada una de estas definiciones tienen un punto similar que llegan a pasar o simplemente, sin darse cuenta, tienen características en común. Que la primera es el objeto de intervención al cual se dirige la norma, la política, la estrategia o la medida. La segunda son los medios que se escogen para la intervención. La tercera son los fines que se persiguen con el catálogo de las medidas en el marco de la política criminal. Bueno, a mí me tocó el tema del concepto doctrinal de política criminal y lo que nos trata de decir lo de la política o que realmente lo que significa es que la política es considerada como el estudio del conjunto de medidas empleadas por un órgano de gobierno para hacer frente a la criminalidad que afecta a un Estado, con la intención de encontrar soluciones pertinentes en la disminución de los niveles de delincuencia, respetando al Estado del Derecho. Esto nos dice que es para que disminuya la delincuencia en un Estado o se pueda bajar los niveles de delincuencia. Consiste igual en descubrir y organizar racionalmente a muchas soluciones posibles con diversos problemas en fondo y de forma que tiene el fenómeno criminal. Esto igual nos dice que debemos de prevenir la delincuencia, tanto hablar en familias es para que se disminuya y ya no haya tantas posibilidades de que hayan tantos asesinatos y todo ese tipo de criminalidad. Por su parte, Bernard de Celes define por la política criminal se debe entender la política que persigue el gobierno de un país en lo que concierne a la aplicación de derecho penal, la revisión de derecho penal y la prevención de la delincuencia y la administración de la justicia criminal. Concepto de Plan Nacional de Desarrollo. En cuanto a la noción del plan, se trata de un modelo sistemático que se diseña antes de concretar una acción, de tal manera que pueda ser encauzada hacia objetivos deseados. Por otra parte tenemos desarrollo. Esta hace referencia al incremento que puede ser físico o intelectual, se aplica a una comunidad humana, aparece relacionado con el progreso, la cultura, lo social o lo político. Ya sabiendo estos conceptos de plan y de desarrollo, un plan de desarrollo
como tal, es una herramienta de gestión. Esta promueve el desarrollo social en un territorio. De esta manera se sientan las bases para atender las necesidades de la población y para mejorar la calidad de vida de cada uno de los ciudadanos. El Plan Nacional de Desarrollo cuenta con un objetivo general, que es llevar a México a su máximo potencial. Cuenta con 5 metas nacionales. La primera es un México en paz, que en esta se debe destacar y garantizar el avance de la democracia, la gobernabilidad y la seguridad de su población mediante el diálogo, actores políticos y sociales, el respeto y la protección de los derechos humanos. La segunda es un México incluyente, que este se enfoca en garantizar los derechos sociales de todos los mexicanos. La tercera es un México con educación de calidad. En esta se destaca garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos, incrementando la educación. La cuarta es un México próspero. Esta se encarga de promover el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante. La quinta es un México con responsabilidad global, que más bien se encarga de ayudar a la comunidad mundial. Un ejemplo serían los tratados internacionales. El Plan Nacional de Desarrollo cuenta con 3 estrategias transversales. La primera es democratizar la productividad. La segunda es el gobierno cercano y moderno. Y la tercera es la perspectiva de género. Investigación criminológica que se puede y le da los recursos científicos de la policía judicial mediante estudios que relacionan ciertos factores. Determinación de la pena. Una forma de reducir la disparidad de la determinación de la pena es mediante el estudio científico de las prácticas criminales o fenómenos recientes y existentes de las consecuencias de las mismas. Policía penitenciaria. En cuanto a la gestión de recursos penitenciarios a la investigación criminológica, han generado herramientas para medir el castigo según la peligrosidad y la necesidad del reo. Conclusiones. Para crear una política criminal con base científica, así como en una investigación criminológica aplicada, pragmática, es necesario una buena investigación entre responsabilidades de investigadores y las políticas criminales. Una aportación más hacia la política social o criminal fue avanzando por medio de para Aristóteles, que definía que el hombre es un animal político. Se construye en la vida social como lo demuestra el hecho de que está dotado del lenguaje con el que puede comunicarse con sus semejantes acerca del bien y el mal, de lo justo y lo injusto, y de las demás cualidades morales y la participación en comunidad. En estas cosas lo que hace una familia y a un Estado. Precisamente debido a que es un animal político, ya que se construye, se realiza en la vida social, al comunicarse y compartir con sus ciudadanos los valores, piensa Aristóteles que es antes del Estado que el individuo. Análisis de conflicto social. ¿Qué es un conflicto? En términos generales, se da cuando existen 2 o más partes enfrentadas, lo que en este caso sería el enfrentamiento colectivo entre 2 o más grupos humanos. Los tipos de conflicto social que existen son los siguientes: bélicos, laborales, vecinales, barriales y de clases. Los factores que se necesitan para un buen análisis de conflictos son: antecedentes. Se analiza la evolución histórica de la población en donde se dieron los conflictos. Espacio y tiempo. Se tiene que situar en el mapa las zonas en las cuales se dan los conflictos y la línea temporal. Tejido social y actores. Composición social de los territorios en conflicto. Es decir, cómo están distribuidas las clases. Los actores habla de entidades colectivas. Escenario y acontecimientos. Lugares donde se dan los enfrentamientos directos y la fuerza real dependerá de los actores en el escenario. Trasfondo. Se tendrá en cuenta las motivaciones y aspiraciones de cada bando enfrentado. Consecuencias. En todos los conflictos siempre hay daños, tanto materiales y físicos como psicológicos y morales.